Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles, día 20 de abril, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos a empezar el análisis de hoy con este título. Estamos viendo un movimiento de acumulación en Wall Street. Vamos a hablar en detalle de los niveles en los que se encuentran los principales índices americanos, el S&P y el Nasdaq, y hablar un poquito de los movimientos que se están produciendo ahí en esas zonas, si puede ser un movimiento de acumulación o un movimiento de redistribución. Antes, por supuesto, recordar que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También echemos un vistazo al calendario económico que tenemos hoy. Para ello vamos a la web de investing.com, donde tenemos a las 4 de la tarde, hora española peninsular, la publicación de ventas de viviendas de segunda mano. Dato importante. Luego, media hora después, se va a publicar el semanal dato de inventarios de petróleo crudo de la AIE. Venga, vamos al mercado. Empecemos. Gráfico diario del futuro del mini SP500. Ayer comentábamos en este vídeo de preparación un poquito lo sucedido en la sesión del día anterior, en la sesión del lunes. Este intento de ruptura de una zona de soporte muy importante. Estábamos hablando de que aquí se encuentra esa confluencia de soportes de este último máximo en gráfico diario que dejó aquí a principios de marzo, que luego fue roto. Resistencia rota, que polarizó a soporte. 50% de retroceso desde los mínimos de marzo. Por tanto, una zona muy, muy importante de soporte y el nivel, de alguna manera, que mantiene en este corto plazo, desde marzo y lo que llevamos de abril, lo que mantiene un poquito este inicio de estructura alcista. Desde estos niveles de los mínimos de marzo, ¿vale? Aquí lo podemos ver también en gráfico semanal, ¿vale? Desde toda esta corrección que se ha dado con bastante profundidad, achicamos un poquito el marco semanal, ahí, toda la tendencia alcista, una corrección más profunda, es la corrección más profunda que hemos visto un poco desde el crash de la pandemia que tuvimos aquí. Es la corrección un poco más contundente. Pues de toda esta corrección, de alguna manera los finales, de la corrección se han dado aquí, en la zona de los 4.100. Y en esta zona de aquí, como podemos ver en gráfico diario, se ha producido una estructura de giro, un doble suelo. Es importante el tema de las estructuras. Tenéis toda esta información formativa en el curso básico de trading que tenéis en mi web, elespejodeltrader.com. Hay un curso gratuito donde podéis tener varias lecciones, varias píldoras formativas de los conceptos más básicos de análisis técnico. Entonces, el tema de las estructuras es fundamental, porque es lo que de alguna manera nos ayuda, mediante el movimiento del precio, a ver qué está haciendo, a ver qué tendencia tiene, a ver si la tendencia se ha detenido, si está cambiando, y las estructuras es lo que nos permite, es el movimiento del precio, no una vela, sino su movimiento. Y aquí en este mínimo de esta corrección que hemos visto se formó un doble suelo, además donde una segunda llegada formó otro pequeñito doble suelo, que es aquí los mínimos de marzo, con un máximo común, el global, de esta estructura de suelo, aquí, en estos primeros máximos de principios de marzo. Fue roto al alza, con lo cual la tendencia bajista que llevaba de toda esta corrección aquí se detuvo cuando en los mínimos de marzo el precio no hizo nuevos mínimos. Aquí dejó de bajar, dejó un doble suelo por fallo. Se rompió su máximo común, ahí en la zona de los 4.350, 4.400, con este impulso alcista. Ha tenido lugar una corrección técnica de todo este impulso, de toda esta subida bastante contundente, y esto es normal, es que así se mueve el precio. Esta corrección se ha detenido justo donde tiene que detenerse, en la confluencia de este último máximo de la estructura de giro y además aquí coincidiendo más o menos con ese 50% de retroceso, que sabemos que el precio tiende a corregir entre un 38 y un 61,8% en este tramo. No hay una cosa exacta, pero en este tramo. Entonces, bien, ahí está justo el mantenimiento de este inicio de tendencia alcista que estamos viendo aquí en el SP500. ¿Qué ha ocurrido aquí?
Pues ha ocurrido que después de que el precio dejara de bajar, hubo aquí el intento de continuación fallido, el precio volvió a los mínimos, pero en la sesión del lunes, y ayer lo comentaba, no hubo una ruptura. Este nivel de aquí que dejó no se rompió, aquí en la velita del lunes. Dejó unos mínimos de la sesión por debajo de estos mínimos, pero ¡bum!, retrocedió, subió y cerró por encima, muy alejado de los mínimos de la sesión del lunes. Y ayer comentaba, ojo que esto es importante porque no ha habido confirmación de la ruptura de este nivel. Vamos a ver qué ocurre en la sesión, ¿no?, de ayer, ¿no?, decía yo. Pues en la sesión de ayer, movimiento alcista muy contundente, pero ojo, tampoco toquemos campanas porque todavía no está confirmada la continuación. Aunque de momento pinta bastante bien todo este tramo correctivo, ¿no?, que se está dando aquí en toda esta, podríamos marcar ahí esta directriz, ¿no?, bajista de este tramo correctivo, aunque no es una directriz muy regular, puesto que tiene aquí un poco más aplanada, luego se acelera, bueno, es un poquito así, pero considero, más allá de la directriz, un nivel muy importante a tener en cuenta, ¿no?, justo donde estamos. En esta zona, aquí 4.460, 4.480 también, esta media de 200 en diario, que está ahí un poco en esta zona cercana. Ahí marca tal vez su superación, pues podríamos ya tener un poco más de confirmación, aunque aquí todo puede darse la vuelta y más con la situación que tenemos con el tema de la guerra de Ucrania, y el tema de la inflación, etcétera, etcétera, pero de alguna manera ya lo ocurrido ayer ya mostró ese primer síntoma de fortaleza, el precio. Y ahora falta que acabe de dar el toque final, ¿no?, que despeje un poco qué es lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué es esta zona? ¿Estamos hablando de una zona de acumulación? Ahora, las zonas de acumulación se tienen que dar en zonas de soporte clave, que es lo que hace que haya una acumulación, una compra, ¿no?, en este caso del futuro del SP500. Y un poquito esta vela del lunes pues también muestra esa posibilidad, ¿no?, con este spring, este intento de ruptura que no consolidó, pero todavía no se ha despejado ¿qué es esto? Estamos ante una zona de acumulación, y si es así tendría que romper la parte posterior, la parte superior de la banda, ¿no? O estamos ante una zona de redistribución de esta pequeñita tendencia bajista que se ha iniciado desde los máximos de marzo y en cuyo caso se confirmaría si rompiera por la parte inferior. Todavía no está despejado porque no ha roto, lo podemos ver más claramente aquí. En el marco de 4 horas se ve todo el lateral iniciado que parecía que se perdía, pero no, ha vuelto a meterse por encima. Ayer comentaba, si el precio supera los máximos del día, buena señal, y lo superó, además también superando la media de 200 en este marco temporal. Pero todavía ahí nos hemos quedado. Fijaros que es que ha tocado justo los máximos del día 12 de abril, justo un poquito toda la banda superior de este lateral, pues ahí, ¡paf!, ha dejado los máximos de la semana y como si fuera aquí un 2 texto que aparece, tocado y exagerado. Pues todavía no está confirmado qué es todo esto. Pero bueno, de momento nos hemos alejado de los mínimos, así que ya es importante. Pero falta que rompa toda esta zona, 4.460, donde se va a enfrentar con la media de 200, y luego ya se seguirá. Pero de momento lo primero que tiene que hacer el precio es decirnos por dónde quiere romper, y esto despejaría un poquito el camino a la posibilidad de continuación alcista después de esta corrección a esta zona de confluencia de soportes. Venga, vamos a mirar el gráfico de 1 hora para ver los niveles más en detalle. Y aquí vemos toda la subida fuerte de ayer, desde los mínimos del día de ayer. Estamos ante la sesión de hoy, una corrección que casi ahí roza el 38,2%, con el apoyo de la media de 200 en este marco temporal de 1 hora, está haciendo también de soporte y por tanto un soporte importante. Fijaros que ha hecho una corrección muy leve y desde aquí ha vuelto a atacar los máximos de ayer, estos movimientos de corrección y continuación. Ahora estamos en el punto álgido. Puede ser que vuelva aquí a esta zona, pero si tiene fuerza alcista ya no debería volver, porque esto es el clásico, ¿no? Un impulso, una corrección y continuación. Y aquí a ver qué ocurre. Puede
de alguna manera mostrar, ya lo estaban mostrando un poquito, ¿no? Dificultad para subir, puesto que todavía no estamos ni siquiera en plena sesión americana, que no hay ahora mismo mucha volatilidad, pero faltará ver si tenemos la fuerza para romper esta zona. Y eso podría llevarlo como primera zona a los 4.480, donde está la media de 200 en diario, y luego la siguiente zona de resistencia más importante, 4.500, 4.520. Si perdiera los mínimos del día y este primer soporte, aún tendría un poco un salvavidas en la zona 4.410, que es la zona del último máximo aquí en una hora, 61,8% de retroceso, y este debería aguantar. Si esto se pierde, volvemos a estar otra vez metidos dentro de todo el embrollo. Pero de momento el precio está mostrando bastante fortaleza alcista. Vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver el Nasdaq, un poquito más ágiles. Aquí en gráfico diario un poquito lo mismo que comentábamos ayer. En este caso está apoyado en el 61,8% de retroceso y en la segunda pata de esa estructura de giro. Ahí teníamos ese pequeño doble suelo en marzo. Y aquí en este máximo común, ahí se ha apoyado, confluyendo con el 61,8 de retroceso, mostrando también más debilidad que el S&P 500, ¿no? Así ya lo hemos ido hablando durante los últimos vídeos. Aquí en 4 horas, pues vemos también que toda esa ruptura falsa porque no consolidó, volvió a meterse por encima, superación de los máximos del día de ayer, volviendo otra vez a la banda superior. Aquí además se encuentra la media de 200, en 4 horas está todavía ejerciendo de resistencia. Vemos un poco las diferencias, ¿no?, entre el S&P y el Nasdaq, esa mayor debilidad, ¿no?, en el Nasdaq, en este sector tecnológico, y aquí vemos un poquito pues unas estructuras parecidas al S&P 500. Vamos al gráfico de una hora y fijaros cómo aquí en el Nasdaq de este último tramo alcista ha corregido más o menos el 50% de retroceso y casi ha realizado ese throwback, ¿no?, a esta zona de máximos, ¿no? Se ha producido ya un poco la continuación alcista, todavía no ha llegado a los máximos del día de ayer, pero ahí un poco se dirige, ¿no?, mostrando bastante fortaleza en la sesión europea. Y un poquito lo mismo. Primer soporte clave, 14.050 aproximadamente, donde confluyen muchos soportes técnicos en este marco de una hora, y ya la siguiente zona pues la encontraríamos, más allá de ver aquí un pequeñito soporte en la zona del 76,4% de retroceso, o en el 61,8%, que están ahí cerquita de los 14.000, pero se desdibujaría bastante este inicio, ¿no?, de estructura alcista en este marco temporal. Si superamos esta resistencia, superamos la banda superior de todo el lateral, y la siguiente resistencia a encontrar pues la vemos aquí, los 14.600, donde tenemos toda esta zona de resistencia anterior. Bien, pues nada más, vamos a ver qué movimientos nos deja el precio, si se acaban de despejar las dudas de en qué zona estamos, acumulación, redistribución, y mañana pues a ver qué podemos comentar. Nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.